días a todos. Bienvenidos a este primer Congreso Nacional de CFEOs que organiza APD. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros hoy aquí. Muchísimas gracias a los casi 30 ponentes que vamos a tener a lo largo de este día. Al comité asesor, sin cuya ayuda pues el programa, desde luego, no hubiera sido el programa de calidad que tenemos en esta jornada. Y, por supuesto, muchísimas gracias a todas las empresas patrocinadoras, gracias a las cuales este congreso ha podido hacerse en realidad. Como algunos de ustedes saben, APD puso en marcha el pasado año toda una serie de congresos funcionales cuyo objetivo era, por un lado, repasar y, sobre todo, actualizar los contenidos de determinadas funciones en la empresa y, por otro, servir de punto de encuentro de lo que llaman los anglosajones networking para los profesionales de cada una de las funciones. Así, el pasado año hicimos en Madrid y en Barcelona los primeros congresos de Chief Information Officers y de Marketing y Ventas. Este año hicimos el primer semestre en Valencia el primer Congreso de Recursos Humanos. Y este año y en este mes de diciembre hacemos la primera edición del Congreso Nacional de CFEOs, cuya segunda edición se celebrará dentro de 2 años en Bilbao. Pues bien, yo diría que de esas 4 funciones que les comentaba, la que probablemente más ha cambiado en estos últimos años es la financiera. Algunos probablemente dirán, bueno, pero Internet lo que ha hecho de verdad es revolucionar la función tecnológica y los sistemas de información en las empresas. Eso evidentemente es cierto. Pero con seguridad la función que más cosas nuevas está teniendo que hacer es la función financiera. Desde aquel papel en que el CFO era el garante del correcto registro de la actividad y de la fiabilidad de los estados financieros, hoy lo que el CFO tiene que hacer no tiene, yo creo, ni punto de comparación con esa función tradicional. Y es que al CFO se le exigen nuevos conocimientos que hasta hace muy poquito quedaban fuera de su definición. Conocimientos tecnológicos, conocimientos regulatorios, conocimientos de marketing, de recursos humanos. Y más recientemente, ya este ámbito va sobre todo enfocado este congreso, conocimientos estratégicos relacionados con la empresa y el negocio. Asumir este nuevo rol, tal como decimos en la presentación del programa, exige que pueda liberarse en parte de la función tradicional de elaboración de los estados financieros para adentrarse de lleno en lo que llamamos la transversalidad empresarial. Y por eso al CFO, en este congreso, en el subtítulo del congreso, hemos querido añadirle una S, Chief Financial Strategic Officer. Y por eso también habíamos decidido comenzar este congreso con una ponencia que lleva como título La estrategia financiera en el ADN de la empresa. Lamentablemente tengo que decirles que hace solo 4 días el consejero delegado de FCC, que iba a desarrollar esta ponencia, nos comunicó que tenía que viajar con urgencia a Estados Unidos precisamente para definir esa nueva estructura financiera de la compañía que, como todos ustedes saben, pues no lleva unos meses fáciles desde el punto de vista financiero. Así que, sintiéndolo mucho, vamos a tener que prescindir de esa ponencia y comenzar directamente con la que va a abordar el director general del Servicio de Estudios del Banco de España, don José Luis Malo de Molina. Yo, si me lo permiten los ponentes, no voy a leer sus currículums, los currículums de cada uno de ellos. En primer lugar, para aprovechar al máximo el tiempo disponible. 30 ponentes son muchos ponentes en una jornada. En segundo lugar, porque lo tienen ustedes en el programa. Y en tercer lugar, y más importante, porque todos ustedes son bien conocidos, todos los ponentes son conocidos de todos ustedes. Así que vamos a empezar por donde hay que empezar, que es por la descripción del momento que estamos pasando y el análisis de las perspectivas económicas, yo diría que a corto y medio plazo, porque a largo, y como dice el refrán, todos calvos. Porque ¿quién nos iba a decir hace muy pocos meses que nuestra prima de riesgo iba a estar cerca de los 100 puntos básicos? Que el precio del petróleo iba a estar por debajo de los $70. O que a muchas empresas, por poner solo algunos poquitos ejemplos, les es ya más barato financiarse emitiendo bonos que yendo a las instituciones financieras. El cambio del entorno es tan acelerado, tan desconcertante a veces, que conviene de vez en cuando salirse del día a día, como vamos a hacer esta mañana, y reflexionar sobre las grandes tendencias que hacen que todo lo anterior esté pasando. Y para ello nadie mejor que José Luis Malo de Molina, director general del Servicio de Estudios del Banco de España, a quien doy las gracias de nuevo por estar con nosotros y le damos un fuerte aplauso. Gracias. Muchas gracias, Enrique.
Muchas gracias a la APD por invitarme a participar en este primer Congreso de Directores Financieros para hablar precisamente del entorno económico y financiero de la salida de la crisis en España. Porque efectivamente, al menos desde un punto de vista macroeconómico, desde el verano del 2013, la economía española viene registrando ininterrumpidamente tasas de crecimiento positivas en la producción y en el empleo. Y eso, desde un punto de vista macro, constituye el elemento de salida de una larga recesión, que fue en algún momento doble, pero parece que con la revisión de los datos casi ha sido una continua, con una pequeñísima, leve salida en unos trimestres que no se consolidó, por lo tanto, una larga recesión. Y, por lo tanto, con este crecimiento de la producción y el empleo podemos decir que desde ese punto de vista, desde ese componente que es el crecimiento de la actividad del empleo, estamos en la salida. Aunque, sin duda, la crisis ha tenido tan graves repercusiones desde el punto de vista del bienestar, del nivel de renta per cápita, de la situación de endeudamiento de empresas y familias. Es un legado tan pesado que tardará mucho en absorberse y, por lo tanto, lo que es superar completamente la crisis, pues requerirá bastante tiempo. No hay que olvidar que estamos saliendo de una crisis que ha tenido una intensidad y una duración especialmente larga, especialmente dura, tanto en Europa como en España, y que, como he dicho antes, ha supuesto graves retrocesos en niveles de empleo, en niveles de renta, en niveles de bienestar, en aumento de las desigualdades, en incremento de la fragilidad financiera de los agentes y, por lo tanto, una situación cuyos efectos, como he dicho antes, tardarán en ser absorbidas. La profundidad y la duración de la crisis se pone manifiesto en este primer gráfico que les proyecto, que es simplemente el gráfico del nivel de actividad, del nivel de producto, con índice 100 antes de la crisis, en 2008, mediados de 2008, es cuando entramos en situación de contracción de la actividad. En Europa, línea azul, y en España, línea roja. Son dos gráficos que ilustran que en ninguna de las dos áreas todavía se ha superado el nivel de partida. El nivel de actividad todavía, a nivel del área del euro y en España, estamos por debajo del nivel de partida que teníamos antes de la crisis. Y en España, como consecuencia de los graves desequilibrios que se habían acumulado de naturaleza macroeconómica y que habían afectado a la situación patrimonial y a la capacidad de gasto de los agentes, de las empresas y familias, pues ha sido una crisis singularmente más intensa y prolongada. La diferencia entre la línea azul y la línea roja son bien ilustrativas. Y, por lo tanto, en España todavía estamos con un nivel de actividad que es el 6% inferior al nivel que teníamos en 2008. Eso en una economía en donde veníamos creciendo año a año 3%. Es decir, que lo normal es que al cabo de 2 años estábamos un 6% por encima del nivel de partida y al cabo de 4 años, como es ahora, estábamos un 12% por el nivel de partida. No estamos un 12% por encima del nivel de partida, estamos un 6% todavía por debajo del nivel de partida. Y si lo miramos en términos per cápita, estamos todavía un 8% por debajo del nivel de la renta per cápita media de los españoles en el año 2008. Y si además añaden ustedes a eso el que el impacto no ha sido socialmente homogéneo ni económicamente homogéneo, no ha afectado a todos los sectores por igual, sino por el contrario, se ha centrado, se ha cebado específicamente en algunos sectores, se tiene una idea de los daños, de los efectos que está teniendo la crisis. Bien, a partir de esa situación tan dura, la buena noticia
lo que querremos analizar hoy en estos breves minutos de introducción, es que la economía española está saliendo, se está recuperando en términos de producción con más intensidad y con más claridad que el área del euro. Eso es lo que nos indica el gráfico de la izquierda, donde ahí lo que tenemos ya son tasas de variación del producto, y ven cómo a principios de este año, del 2014, las líneas rojas, España, y la línea azul, la zona del euro, se cruzan. Crecemos más rápidamente que el área del euro, y mientras en el área del euro hay vacilaciones en su ritmo de recuperación, nuestro ritmo de recuperación es homogéneo y tendente a consolidarse. Y en el gráfico de la derecha se ve cómo en las proyecciones que hoy se manejan para este año, cierre de este año, y para el año que viene, 2015, la economía española, las dos primeras barras, tanto para el 2014 azul como para el 2015 rojo, crecemos y estamos creciendo más, se prevé que crezcamos más que todos los países grandes del área del euro. Hay algún país pequeño que puede crecer algo más que nosotros, pero eso quiere decir que la economía española tiene ahora, en estos momentos, un dinamismo muy superior o superior al conjunto del área del euro. Y ello se debe fundamentalmente a los avances realizados por la economía española en dos terrenos que están estrechamente interrelacionados. La corrección de los desequilibrios que nos llevaron a una crisis tan intensa como la que hemos vivido, y las reformas estructurales que han tratado de sentar las bases para que esa corrección sea posible y duradera. Por lo tanto, para afianzar y ver hacia dónde vamos, conviene revisar dónde estamos en la corrección de esos desequilibrios. El primero de ellos, y más fundamental, probablemente fue el gran desalineamiento que se produjo en la competitividad de la economía española. Desde que entramos en el euro, los costes crecieron sistemáticamente por encima de los del área del euro. La línea amarilla indica crecimientos hacia arriba, crecimiento de costes más altos en España que en el resto de la zona del área del euro. Lo ven como desde el año 95 hasta el año 2007, esa línea amarilla fue creciendo constantemente, desalineando la competitividad de nuestros productos, y eso se tradujo en un desequilibrio externo que llegó hasta nada menos que el 10% del PIB. Pues bien, ese gran desequilibrio, que es uno de los que más daño hicieron a la economía española, mayor vulnerabilidad le produjeron en el momento de la crisis, ven ustedes cómo se ha ido enderezando, se ha ido corrigiendo, y dentro del horizonte previsible cabe esperar que esa cuña se termine cerrando hacia el año 2016. Todo el desajuste de competitividad que quedaría absorbido. Es verdad que al principio ese desajuste de competitividad se absorbió, se corrigió por un camino no muy sano, porque se corrigió básicamente mediante la destrucción de empleo y el cierre de empresas. Pero a partir ya del 2010-2011 y sobre todo en los últimos años, ese proceso ha ido basculando, gracias sobre todo a las reformas introducidas en el mercado de trabajo, hacia una vía de ajuste más sana de los costes, consistente en el ajuste de los salarios mediante una senda de moderación de los mismos. Moderación de los salarios que, repito, está asentada en las reformas introducidas en el mercado laboral que han hecho posible que los salarios se fijen en consonancia con la situación concreta que viven las empresas y la situación cíclica por la que atraviesa la economía. Esta corrección del desajuste de competitividad es lo que nos ha permitido dar el vuelco en la balanza de pagos. La balanza de pagos, que llegó, como dije, a tener un déficit del 10% del PIB, llegó a tener un superávit el año pasado del 1,5% del PIB. Aunque los datos más recientes, de los referidos al año 2014, no son tan positivos como los esperábamos hace unos meses o un año. Lo ven en las dos últimas barras de la derecha, donde se compara los 9 primeros meses de 2014 con los 9 primeros meses del 2013.
el superávit aflojea, y el superávit flojea porque en parte nuestros ciclos se está cruzando con el de la zona del euro, crecemos más de lo que crece la zona del euro, porque nosotros teníamos una cierta demanda de importaciones embalsadas que saltó hacia adelante y eso nos ha podido deteriorar transitoriamente el déficit, pero que también nos debe de llevar a poner una question mark, un interrogante sobre la intensidad estructural del ajuste de competitividad que está haciendo la economía. En todo caso, estas son buenas noticias que asientan la recuperación de la economía sobre bases sólidas. Otro desequilibrio que ha tenido que corregir la economía española y que ustedes como directores de finanzas conocen bien y que por lo tanto no me voy a extender, ha sido el saneamiento del sistema bancario. El sistema bancario sufrió como consecuencia del sobreendeudamiento de la economía española y la exposición a la financiación externa en una economía con desequilibrios macroeconómicos. Eso obligaba a un proceso de saneamiento y de recapitalización muy intenso y costoso de nuestro sistema bancario, pero que finalmente podemos decir que está en una etapa prácticamente de finalización con una situación de saneamiento muy holgada, como ha demostrado el resultado de la evaluación global del sistema bancario europeo que ha conducido el BCE antes de asumir las tareas como supervisor único el día 4 de noviembre. En ese ejercicio se ha comprobado la calidad de los activos de nuestra banca y se ha sometido a nuestra banca a unas pruebas de resistencia. La combinación de esos dos ejercicios ha demostrado que la banca española no requiere ninguna inyección de capital adicional. Esto es el gráfico que les proyecto aquí. Ven ustedes como España, no sé si se verá desde tan lejos, pero España es el país que encabeza el grupo que no tiene necesidades de capital adicional, frente al grupo de los 10 países, los 10 primeros países a la izquierda, que en mayor o menor medida todos ellos tienen pendientes inyecciones de capital adicionales a las que hayan podido hacer incluso en los últimos meses. Otro elemento de ajuste que requería la economía hacer era el ajuste inmobiliario. Todo el problema de exceso de gasto, de exceso de endeudamiento, estaba muy vinculado a los excesos concentrados en el sector inmobiliario y que se habían materializado en excesos de precios y en exceso de proyectos de inversión. Bien, aquí en ese terreno podemos decir que el ajuste inmobiliario ha sido excepcionalmente largo e intenso, no tan intenso como en algún otro país, como ha podido ser Irlanda o algún otro país europeo, pero intenso. La noticia positiva en ese terreno, como se ve claramente en estos gráficos, es que este ajuste está tocando su final. Estamos en una situación de estabilización del mercado inmobiliario, en sus dos componentes. En precios, ya dependiendo del índice que miremos, el índice de precios de la vivienda del INE, que es el de más calidad, lleva ya 2 trimestres consecutivos con tasas de crecimiento positivas, lo que implicaría que un ajuste nominal de en torno al 33-34% de los niveles de los precios marcaría ya el nivel de ese ajuste. En términos reales eso es un 43% en el precio real de la vivienda. Y en cantidades, bueno, pues la buena noticia en cantidades es que la venta de viviendas a no residentes empieza a crecer. Es lo que he recogido en la parte de la derecha del gráfico. ¿Por qué cojo la venta de viviendas a no residentes? Porque es el indicador adelantado. Los no residentes fueron los primeros en irse cuando empezaron a oler a burbuja. Pues bien, los no residentes están volviendo y esto implicaría de alguna manera que el ajuste inmobiliario que tanta producción nos ha drenado estaría ya de alguna manera finalizándose. En el mercado de trabajo es donde la crisis española ha tenido consecuencias más catastróficas y donde la masiva destrucción de empleo ha actuado desgraciadamente con un efecto multiplicador de los efectos dañinos de la crisis. Pues bien, en el mercado de trabajo también es la parcela en donde se percibe con más nitidez y claridad el ajuste realizado. Hemos pasado de una situación
de crecimiento de los salarios que no estaban en consonancia con la situación ni de la economía ni de las empresas, a una situación de contención y moderación y de ajuste de los salarios, gráfico de la izquierda. Ya mencioné este tema cuando hablé de competitividad, pero sobre todo hemos entrado en una situación de rápida creación de empleo a un ritmo superior al que justificaría el crecimiento de la actividad de acuerdo con nuestras pautas históricas. Lo ven en el gráfico de la derecha, las afiliaciones. En el último dato de noviembre, año a año, están creciendo 400.000. En noviembre hay 400.000 afiliados más que en noviembre del año pasado. Eso es una tasa de variación del 2,5%. Por lo tanto, este dinamismo del empleo es, en mi opinión, el componente más esperanzador respecto a la sostenibilidad de la crisis, de la salida de la crisis, puesto que, de alguna manera, la creación de empleo es el elemento que puede sostener la capacidad de gasto de las familias y además, este dinamismo del empleo es un factor fundamental a la hora de configurar la confianza interna y externa en la economía española. Otro elemento que configura la salida de la crisis es la resolución del problema de sobreendeudamiento de empresas y familias. En el gráfico de la izquierda tenemos los ratios de endeudamiento medidos en proporción al PIB de empresas, la roja, familias, la línea azul. Ven cómo desde el año 2010 la economía ha entrado en un proceso gradual, pero persistente y en algunos casos intensos, de desendeudamiento. Más claro en el caso de las empresas, más gradual en el caso de las familias. No es casualidad, puesto que los préstamos a las empresas son de más corta duración que los préstamos a la familia, por lo tanto los ritmos de amortización facilitan un mayor rápido desendeudamiento en el caso de las empresas que en el caso de las familias. Es verdad que ese desendeudamiento se está haciendo en un contexto de bajo crecimiento de la renta nominal, se está haciendo sobre todo por la vía de ritmos de caída del crédito. Se desendeudan empresas y familias porque cae el crédito. Pero de alguna manera hay que saber que detrás de esa caída del crédito hay una reasignación de los flujos de financiación desde empresas y sectores que están en situación de ajuste, que tienen pocas perspectivas de supervivencia, que tienen una situación patrimonial dañada, hacia empresas y sectores que tienen una situación patrimonialmente saneada, que tienen altos niveles de rentabilidad, que tienen un comportamiento muy dinámico en la generación de actividad, de exportaciones y de empleo. Y, por lo tanto, aunque las cifras de comportamiento del crédito no son halagüeñas, hay que pensar que cuando se hace el análisis desagregado está funcionando la reasignación de la financiación disponible de la economía hacia los sectores que tienen que liderar la recuperación. Y, por lo tanto, se hace compatible la financiación de la economía con el necesario desapalancamiento de la misma para corregir el exceso de endeudamiento. Un área de ajuste imprescindible y que sostiene la recuperación es las finanzas públicas, el ajuste de las finanzas públicas. Partimos de una situación dramática porque pasamos al inicio de la crisis de un superávit del 2% del PIB a un déficit de más del 11% del PIB en solo 2 años, un deterioro dramático. Prácticamente los ingresos cayeron 50.000 millones y los gastos aumentaron 50.000 millones y eso dio lugar a un vuelco de 13 puntos de PIB en las finanzas públicas y que eso colocó a la economía en una situación de enorme vulnerabilidad cuando en Europa se desencadenó la crisis de la deuda soberana. Pues bien, esa situación de fragilidad en las finanzas públicas, de una manera enormemente costosa, se ha ido gradualmente enderezando. Y hemos pasado de ese déficit de más del 11,2% del PIB a un déficit que en estos momentos puede rondar en torno al 5,5% de acuerdo con los objetivos establecidos por las autoridades europeas. Esa es la línea roja maciza del gráfico de la izquierda. La línea punteada es el déficit cuando se tiene en cuenta las ayudas concedidas a las entidades financieras en el marco de los programas de recapitalización. Pero ven ustedes cómo, de alguna manera, una vez ya
que se ha terminado ese programa, convergen ambas sendas de reducción del déficit público. A partir de aquí podemos decir que las finanzas públicas están encarriladas hacia una senda que podría permitir alcanzar los objetivos fijados por las autoridades europeas hacia el 2016. La cifra de este año casi con seguridad se podrá cumplir, aunque requerirá cerrar el año con mucho esfuerzo. El año que viene, y es algo que el gobernador ha repetido en repetidas ocasiones, para alcanzar la reducción adicional, pues requerirá posiblemente medidas adicionales, particularmente en el terreno de los ingresos, dado el efecto que tendrá en algunas figuras impositivas la reforma fiscal recientemente aprobada. Con esta medida, de alguna manera, esto ayudaría a alcanzar esa senda de reducción del déficit que contribuiría a estabilizar la deuda pública en relación al PIB. Fíjense, nosotros empezamos antes de la crisis con una situación de las finanzas públicas de las más saneadas de Europa, 37% del PIB era la deuda pública, muy por debajo de ese 60% que se nos requería según el Tratado de Maastricht, pero con el deterioro de las finanzas públicas que he comentado anteriormente, la dinámica desencadenada de aumento de las finanzas públicas, de la deuda pública, ha llevado a la deuda pública hacia zonas cercanas al 100% del PIB. Pero si se cumplen los programas de estabilidad presupuestaria por el Gobierno central y por las comunidades autónomas, que es donde se están materializando en algunas de ellas todavía desviaciones, si se cumplen, de alguna manera podremos lograr estabilizar la deuda pública en el entorno del 100% del PIB para, a partir de entonces, iniciar la senda de su progresiva reducción. En síntesis, por tanto, el avance en la corrección de los desequilibrios en España ha establecido las bases de una recuperación sostenible con creación de empleo. Sin embargo, es imprescindible completar los ajustes de los desequilibrios que acarreaba la economía española para asegurar que la economía mantiene la confianza y es capaz de sostener la demanda interna y externa. Esos ajustes han sido, en gran medida, el resultado de las reformas estructurales implementadas y, por lo tanto, para asegurar la sostenibilidad de la recuperación de la economía es importante mantener la dinámica de reformas que nos ha permitido reconducir estos desequilibrios. Ello no quiere decir que esta salida de la crisis no esté amenazada por riesgos. Existen riesgos en muchos terrenos. Hoy por hoy, los riesgos más importantes proceden de la situación europea. En Europa no se ha consolidado la senda de recuperación que se esperaba y después de un primer trimestre donde la economía creció, en el segundo trimestre tuvimos un crecimiento del 0,1, en el segundo trimestre tenemos un crecimiento del 0,2 y, por lo tanto, el riesgo de que Europa entre en una situación de débil crecimiento, combinado además con una situación de baja inflación, podría ser una amenaza para que la economía española pudiese mantener su ritmo de recuperación. Cabe, por lo tanto, esperar que de alguna manera los problemas europeos se enderecen porque de ellos va a depender el que lo que vemos como signo positivo de la economía española, de que pueda afianzar la salida de la crisis, asentada en la corrección de sus desequilibrios y en las reformas estructurales, no se vea amenazada por un debilitamiento del crecimiento europeo y por un deterioro de la inflación en Europa que pudiera poner en peligro la recuperación de esa parte de la economía que tanto nos afecta. Quizá esta última parte daría para mucho más tiempo de discusión, pero creo que debo de atenerme a mi tiempo asignado y creo que con esto hay suficiente food for thought, como dicen los ingleses, para que ustedes puedan discutir sus temas teniendo en cuenta el marco macroeconómico. Muchas gracias.
gracias. Pues muchísimas gracias a José Luis de Malo de Molina. A pesar de los riesgos, la verdad es que da muchísimo gusto escuchar buenas noticias después de tantos años de escuchar las malas. Yo creo que ahora lo que hace falta es que nos las empecemos todos a creer de verdad, porque en el momento en que todos nos las empecemos a creer, la sociedad en general se las empieza a creer de verdad, es cuando de verdad empezaremos a crear más empleo. Gracias, por tanto, José Luis, y pasamos a la siguiente intervención. Y lo cierto es que uno de los cambios más acusados, lo decía al principio, que está experimentando la función financiera en los últimos tiempos y que más recursos, además, está exigiendo a las empresas es precisamente el del entorno regulatorio. Por poner solamente un ejemplo de aquel cumplir o explicar que se enunciaba en los antiguos códigos de buen gobierno, parece que poco a poco vamos inexorablemente al solo explicar. En las próximas semanas, por cierto, va a ver la luz el nuevo Código de Buen Gobierno impulsado por la presidenta de la CNMV. La verdad es que los escándalos financieros y la protección al inversor así parecen aconsejarlo, pero la gran pregunta en este entorno es si este incremento regulatorio, no solo en ámbitos de buen gobierno, insisto, porque hace muy poquitos días acaba de ver la luz la nueva Ley de Sociedades de Capital, que es una auténtica revolución en el entorno regulatorio de las sociedades de capital. La gran pregunta, insisto, es si este incremento regulatorio está aquí ya para quedarse o estamos en uno de esos típicos movimientos pendulares que de vez en cuando experimenta la legislación. Para hablarnos de todo ello está con nosotros la presidenta de la CNMV, doña Elvira Rodríguez, a quien agradezco de verdad su presencia. Muchas gracias, compañera. Gracias. Buenos días. Disculpen por la voz, pero es que por el camino este fin de semana no sé lo que me ha pasado, pero me quedé sin la mitad aproximadamente. Pero bueno, en cualquier caso es un placer para mí estar hoy aquí con todos ustedes en este primer Congreso Nacional de CFEOs, porque creo que eventos, reuniones así pueden ser muy útiles para que entre todos analicemos los momentos de cambio acelerado que están viviendo tanto el entorno como las organizaciones, como se ha visto con la exposición de José Luis Malo de Molina. Cambios que llevan a demandar nuevas aptitudes a los CFEOs de las empresas. Y créanme que comprendo las dificultades a las que se enfrentan todos los días en las labores que se desarrollan. Yo pertenezco a un cuerpo de la Administración muy unido a la administración financiera, ¿no? De la parte del control, pero en la administración financiera y en todos los años de mi profesión, de alguna manera está ligada a este entorno. Y por eso soy consciente de que a sus labores tradicionales, que podríamos llamar de gestión contable y financiera, se han unido muchas otras responsabilidades que implican una gran variedad de funciones adicionales, en general relacionadas con la estrategia de la empresa. Entre los retos principales a los que creo que se enfrentan, destacaría las dificultades de acceso al capital y a los mercados que lo ofertan, la introducción de iniciativas de reducción de costes en sus empresas o la generación de información relevante para la toma adecuada de decisiones. Y a todos estos retos que he mencionado se añade ahora uno más, un entorno regulatorio mucho más complejo. Entorno regulatorio que, por otra parte, es el acompañamiento lógico de todas esas reformas estructurales que ha habido que hacer en España y en el mundo para tratar de terminar o de concluir con esta crisis que hemos estado padeciendo. Hace algo más de 2 años que asumí la presidencia de la CNMV y en este tiempo he tenido la oportunidad de vivir de primera mano gran parte del proceso de gestación de una normativa de mayor complejidad a la preexistente en el sistema financiero y específicamente en la función financiera. Creo que resulta útil dar un paso atrás en el tiempo que sirva para contextualizar la situación que ha llevado al punto en el que nos encontramos actualmente. Como es bien conocido, este siglo XXI ha sido testigo de una crisis financiera internacional comparable solo con la ocurrida en la década de los años 30 del siglo anterior, conocida como la Gran Depresión. En nuestro caso, la crisis se origina en el sistema financiero de Estados Unidos y desde ahí se expande al resto del mundo, en especial a Europa y luego a España
con unas consecuencias quizá un poquito diferentes, pero igual de graves. Esta crisis, que comenzó en agosto de 2007, supuso el virtual colapso del sistema financiero de los Estados Unidos, considerado como uno de los más avanzados del mundo. Y al igual que otras crisis financieras anteriores, se trataba de una crisis de sobreendeudamiento que dejó nuevamente una lección. Ningún agente económico puede realizar, o debe, puede porque lo ha hecho, pero no debe realizar decisiones de gasto o inversión por encima de sus disponibilidades de manera indefinida. El alto grado de integración mundial de los sistemas financieros nacionales determinó una rápida propagación de los problemas, cuya manifestación máxima ocurrió en septiembre de 2008 con la caída y posterior desaparición de entidades financieras de primer nivel, hecho que desató una recesión sincronizada a nivel mundial en 2009. Los gobiernos de las principales economías reaccionaron poniendo en marcha programas de estímulo económico que suponían aumentos en el gasto público, muchas veces nuevamente financiados con deuda externa. Y esta mayor deuda, junto con la derivada de los efectos de la recesión en los gastos e ingresos públicos, generó una crisis fiscal, especialmente en Europa, que provocó una situación que aún perdura y que hemos visto en los cuadros que nos presentaba José Luis antes. Lógicamente, una crisis de esta magnitud es un fenómeno que obedece a múltiples causas, pero en este caso existe consenso en que la desregulación financiera y la globalización fueron factores clave. Todas las grandes crisis de la historia desembocan en el diseño de reformas que tratan de reconducir las debilidades que se detectan. Voy a mencionar dos ejemplos cuyas soluciones variaron en eficacia. En primer lugar, aunque parezca un poco lejana, la crisis de la Compañía de los Mares del Sur de 1720, que se originó como consecuencia de una burbuja en el precio de las acciones y una ola de especulación desmesurada alimentada por rumores extravagantes sobre el valor potencial de las acciones de esta compañía. El Parlamento británico reaccionó con lo que comúnmente se conoció como la Ley Bubble o Ley Burbuja y la creación de la Corporación de Garantía de Londres. La aprobación de esta ley provocó un desplome de los precios que causó quiebras entre los inversores que habían comprado a crédito, lo que trasladó el problema a los bancos de la época. Era en 1720. Por su parte, la crisis financiera de 1929, que mencioné anteriormente, se originó como consecuencia de una fiebre especulativa que llevó a cientos de miles de estadounidenses a invertir fuertemente en el mercado de valores de forma apalancada. El lunes 28 de octubre se produjo el denominado lunes negro. Los inversores salieron decididamente del mercado y la sesión culminó con una pérdida récord del índice de referencia. Los desplomes continuados de los mercados desembocaron a finales de 1933 en un colapso económico y bancario. Como en otras ocasiones, las autoridades americanas concluyeron que se debían tomar medidas y que la autorregulación no era suficiente. Así se optó por aprobar el New Deal, que incluiría numerosas leyes como la National Recovery Act de 1933, la creación de la SEC, el homólogo americano de la CNMV, o la ley Glass-Steagall, que ordenaba la separación entre bancos comerciales y bancos de inversión. Analizando los orígenes de estas crisis y las medidas que se decidió adoptar, parece que estemos hablando de la situación actual. Pues bien, como somos humanos y nos recreamos en nuestros fallos, repitiéndolo sin cesar, en el caso de esta nueva crisis financiera también hemos considerado que la mejor forma de no repetir errores pasados es desarrollar nuevas normas que impidan que nos enfrentemos a hechos como los que hemos vivido en el pasado reciente. La clave está en la búsqueda de medidas que devuelvan la confianza a los mercados, ya que los inversores perdieron esa confianza al hacerse conscientes de que no existía una información fiable acerca de la localización y naturaleza de los riesgos del sistema. La opacidad reinante actuó conjuntamente con la materialización de riesgos que no habían podido ser percibidos previamente por los inversores, lo cual provocó una espiral de pérdidas en los mercados y una creciente desconfianza. Indudablemente, salir de semejante círculo vicioso pasa, como decía,
por restaurar la confianza mediante la reversión de los factores que causaron su quiebra, es decir, reformas estructurales. Para ello, como digo, en estos últimos años han sido muchas y muy variadas las medidas regulatorias dirigidas a ese objetivo. No hace falta que recuerde los acuerdos del G20 o los numerosos documentos, actuaciones y normas de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Comité de Basilea, el IOSCO, ESMA y otras muchas instituciones europeas. Todas estas medidas están configurando un entorno regulatorio de gran complejidad en el que se ha actuado sobre muchas áreas, incluyendo muchas no cubiertas anteriormente. Sin embargo, es preciso advertir sobre los riesgos de caer en un exceso de regulación, así como de la necesidad de crear un marco estable. La idea debe ser hacer compatible que las entidades se centren en su negocio con su adaptación a un nuevo modelo de gestión que favorezca la restauración de la confianza y su mantenimiento en el tiempo. Mantenimiento en el tiempo de la confianza, pero también procurar mantenimiento en el tiempo de los negocios o de las empresas. Como digo, son muchas las áreas objeto de nueva regulación, pero hoy aquí voy a comentar brevemente algunos aspectos relativos a dos materias que creo que les afectan directamente a su ámbito de actividad. Me estoy refiriendo a los estándares de gobierno corporativo, a los que se acaba de hacer referencia, y a las normas contables. La aplicación de un gobierno corporativo adecuado implica una mayor transparencia y un mejor control de los riesgos. Así se explica la actualidad e intensidad del debate sobre la materia y las medidas que se han ido adoptando a nivel tanto europeo como nacional. Precisamente, la Comisión Europea es uno de los organismos que ha sido más activo en este debate. Sus propuestas han generado un plan de acción cuyas líneas principales son el fomento de la transparencia y la participación activa de los accionistas en la vida de la empresa. Esta labor de análisis también ha tenido su plasmación práctica. En este sentido, en abril de este año se aprobaba una directiva sobre divulgación de información no financiera que pretende aumentar la transparencia de las sociedades y mejorar su rendición de cuentas. Sin embargo, hay que señalar que el grado de armonización de esta área en Europa es aún muy escaso y probablemente sea deseable avanzar en esta línea. En España, la reacción del Gobierno ha ido en línea con las reflexiones internacionales, por lo que en los últimos años se han impuesto normativamente mejoras sustanciales, entre otros aspectos, en la transparencia de los sistemas retributivos y en los sistemas de control de riesgos. El Gobierno, consciente de las implicaciones de una adecuada gobernanza empresarial, quiso ir más allá y en mayo del año pasado, dentro del Marco Nacional de Reformas, creó la Comisión de Expertos en materia de gobierno corporativo que tengo el honor de presidir. La primera misión de esta comisión fue elaborar propuestas de reforma de las normas aplicables en esta área, propuestas que entregamos al Gobierno en octubre del año pasado y que se han incluido en la ley por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora de gobierno corporativo, a la que se ha hecho referencia, que se publicó en el BOE del jueves pasado y que va a ser un regalo, no se entienda de una manera u otra, de Navidad, porque creo que entra en vigor exactamente el día de Nochebuena. Dice, se preguntarán cómo va a afectar esta nueva ley a sus funciones diarias. Un ejemplo de ello es la asignación o la determinación específica de la política y control y gestión de riesgos y la supervisión de los sistemas internos de información y control como facultades indelegables del Consejo de Administración, que tendrá plena conexión con la labor que tengan que hacer en las empresas. El mandato del Consejo de Ministros incluía una encomienda adicional a la Comisión de Expertos, que era asesorar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la tarea de revisión de las recomendaciones de buen gobierno, que, como ustedes saben, en nuestro sistema normativo tenemos asignada esa competencia. Ya estamos finalizando nuestra propuesta de actualización. Necesitábamos saber cuál era el texto definitivo de la reforma y de lo que se incorporaba a la nueva ley, con rango de ley, y aunque no quiero todavía desvelar su contenido, pueden tener la seguridad de que muchas de las nuevas recomendaciones incidirán directamente sobre sus funciones.
Pero las novedades regulatorias que afectan a sus funciones no se circunscriben al ámbito de la gobernanza empresarial, sino que también están relacionadas con algunas de sus tareas tradicionales, como son las puramente contables. La crisis financiera también generó un encendido debate acerca de la normativa contable internacional. Especialmente intensas fueron las reflexiones acerca de los efectos procíclicos de la extensión de la aplicación del valor razonable como referencia fundamental en los estados financieros. También fueron controvertidas las consecuencias prácticas de la aplicación de un modelo de pérdidas incurridas a la hora de calcular las provisiones necesarias por deterioros crediticios. La llegada de la crisis demostró que los cálculos no habían sido correctos en la mayor parte de los casos. Las conclusiones de estos debates vinieron inspiradas por el principio de que la transparencia, nuevamente la transparencia, no solo es positiva en sí misma, sino también necesaria en el nuevo entorno post-crisis, es decir, que los inversores deben disponer de toda la información que sea relevante para sus decisiones. Y aquí permítanme que haga un paréntesis, porque hoy entra en funcionamiento la nueva web pública, el portal de transparencia para la Administración General del Estado. No solo se están haciendo estas reformas porque se necesiten para que la economía funcione mejor, sino también porque la sociedad las demanda, y con esto se crea un círculo virtuoso que estoy convencida que hará que las cosas funcionen mejor. Bueno, pues como decía, todos estos debates llevaron al Organismo Internacional de Emisión de Normas Contables, la ISB, a consagrar con algunas matizaciones el uso del valor razonable como referencia y a introducir un nuevo modelo de cálculo de pérdidas crediticias. En definitiva, mucho trabajo para los CFOs que están en primera línea de adaptación a estos cambios. Desde la Comisión también hemos actuado en este ámbito. Dos ejemplos que, en mi opinión, han supuesto una mejora notable en la elaboración de los estados financieros de las entidades cotizadas han sido dos iniciativas auspiciadas por nosotros en los últimos años. Me estoy refiriendo a los trabajos sobre el control interno de la información financiera y a la guía para la elaboración del informe de gestión, que estoy segura de que todos ustedes conocen muy bien. Y no quiero concluir este apartado sin resaltar las labores de supervisión de la información financiera de las sociedades cotizadas que realiza la CNMV. Solo me gustaría darles un dato. El 74% de las empresas que conforman el IBEX 35 ha recibido requerimientos sobre información financiera recogidas en las cuentas anuales auditadas de 2012 y 2013. Y además hace que de vez en cuando seamos noticia, lo cual no deja de ser un poco sorprendente. En fin, soy muy consciente de que rendir cuentas a la CNMV sobre la información financiera que elaboran supone una carga adicional, pero creo también que es fundamental para fomentar la transparencia y devolver la confianza a los inversores. Desgraciadamente, los asuntos que se han producido en los últimos años o las cuestiones que se han producido en los últimos años en algunas compañías cotizadas, aunque hayan sido casos muy concretos, han hecho que nos esforcemos aún más para evitar que se produzcan situaciones igualmente desagradables en el futuro. No me extiendo más. Empezaba mi intervención reconociendo la dificultad de las tareas a las que se enfrentan y voy a finalizar insistiendo en las consecuencias perniciosas de los excesos regulatorios como solución a las crisis, porque no deben de ser para nosotros un espejismo, porque lo fácil es escribir sobre el papel, pero lo difícil es ser ponderado y moderado. Hace pocos días, Jonathan Hill, nuevo comisario europeo de servicios financieros, recalcaba la idea de que la falta de regulación adecuada estaba en el origen de esta crisis financiera, pero al mismo tiempo se preguntaba si habíamos logrado el equilibrio adecuado entre la reducción de riesgos que supone esta explosión regulatoria y el fomento del crecimiento. Efectivamente, creo que las medidas regulatorias de todo tipo que se han desarrollado en los últimos 5 años han sido adecuadas y muy necesarias, al menos en su mayor parte. Sin embargo, también pienso que ha llegado el momento de poner
todas estas medidas en práctica y nuestro objetivo a corto plazo, José Luis, coincido contigo que así empezaste tu intervención, nuestro objetivo a corto plazo se debe centrar en fomentar el crecimiento y la creación de empleo mediante su correcta implementación. Espero la colaboración de todos ustedes en este nuevo reto que tenemos por delante. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, presidenta, y muchísima suerte con ese código que va a ver la luz en los próximos días.